Pero Paulina, quisiera volver primero contigo antes de revisar esas imágenes, porque ayer tú ya nos habías alcanzado a adelantar un incidente que viviste mientras estaban trabajando ahí en Yitomir, donde fueron detenidos, les pidieron los teléfonos celulares, registraron las cámaras con las imágenes que ustedes habían alcanzado a captar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo pudieron zafar de toda esa situación? ¿Quiénes eran? ¿Eran policías de civil? Ahí para que nos puntualices algunos detalles importantes. Sí, Soledad. Hoy día nosotros, para poder movernos al interior de Ucrania, al menos este equipo que es conformado por Gustavo Villarrubia, Guillermo Flores y yo, lo estamos haciendo en tren. Nos movemos solos en tren porque es muy difícil moverse en la carretera y es muy difícil pasar los puestos de control. Está repleto de puestos de control conformados por militares y por civiles, con bombas Molotov, con miguelitos grandes, con unas escuadras que hacen de metal y con saco y todo muy armado y mucho control, te hacen bajar del auto, te revisan, mucha suspicacia. Entonces nosotros nos movemos en tren, pero ya cuando nos acercamos a la ciudad tenemos que contratar a alguien que nos lleve. Entonces lo que hemos hecho es pedirle o contratar gente de la misma zona, locales, para que puedan ayudarnos a pasar los pasos. Estábamos en eso, habíamos logrado entrar a Yitomir, estábamos trabajando, lo primero que hicimos fue cubrir esta escuela de niños, este colegio de niños donde murieron solo donde estudian 1.500 niños y sin embargo fue bombardeado. Estábamos en eso, veníamos saliendo de ahí y suenan sirenas de policía. Aquí las sirenas ya lo habíamos vivido en la misma ciudad, son señal de alerta, señal de posible bombardeo. Entonces uno tiende a confundirse y lo que pasa es que se nos ponen autos de policía atrás y adelante del nuestro, se bajan armados, directamente nos apuntan. Nosotros le decimos que somos chilenos, que somos prensa, pero el encuentro es es abordarnos de una manera bastante violenta. No es documentos, por favor, sino que al tiro como encañonándote. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Tratamos de explicar, no hubo caso. Claro, ¿cuánto tiempo duró todo esto? Porque aquí uno de los problemas que han tenido varios equipos de prensa es que los policías muchas veces piensan que se podría tratar de espías rusos. Ha habido casos de un periodista español, por ejemplo, que fue detenido y todavía no se tiene ninguna información sobre su paradero. Sí, así es. Lo que pasa, Soledad, que a lo que nosotros nos hicieron, nos dividieron en dos vehículos. A mí y a Gustavo nos llevaron en un auto, Guillermo se fue en otro auto con ellos y armado. Nos dividieron y nos llevaron a un lugar como de interrogatorio, donde se nos fotografió, donde se nos sacó fotos a las huellas de los zapatos y efectivamente, y se nos interrogó. Fue largo, estuvimos aproximadamente 2 horas, entre 1 hora y 2 horas, yo ya no sé en detalle, pero más de 1 hora y media yo creo. Y se nos interrogó varias veces por varias personas distintas en una sala chica con un espejo detrás, esas ventanas que tienen poca visibilidad. Y en el fondo yo creo que tú tienes razón, yo creo que ellos querían una y otra vez sacarnos verdad por mentira. ¿Qué les preguntaban, por ejemplo? Claro, si realmente éramos prensa, que quienes nos mandaban y cuál era la orden y qué teníamos que hacer y si éramos de prensa y de tal medio, que dónde estaba el documento que lo acreditaba, que les mostráramos todo nuestro material gráfico grabado. Nos hicieron borrar ahí mismo delante de ellos material gráfico de los puntos de control. Yo terminé mostrando hasta fotos familiares, como diciendo, mira, yo no tengo nada que esconder, mostrando toda la galería de fotografía. Yo creo que hay dos cosas. Uno tiene que ver, efectivamente, porque sí ha habido infiltrados. Ha sido Vox Populi que sí ha habido infiltrados y ellos le temen mucho a estos saboteadores que estarían entorpeciendo, se supone, el trabajo de los ucranianos. Y por otro lado, hay cierto resquemor con la prensa. Nos preguntaban harto como cuál era nuestra mirada de la guerra. De alguna manera, qué íbamos a publicar, si éramos afines o no a los croatas, etcétera. Y claro, perfectamente nos podría haber pasado lo que le pasó a este periodista que es tuitero español,
que hasta el día de hoy ha estado más bien incomunicado. Se ha costado mucho saber su estado porque te toman al interior de un lugar, estás en un país extranjero y claro, es muy difícil seguirte la huella, pero finalmente logramos darnos a explicar, mostrarle el material, demostrarle que no solo eso, sino que nosotros nos habíamos registrado en el ayuntamiento de la ciudad a tempranas horas, que estaba todo en regla y pudimos seguir trabajando después de 2 horas que no sabíamos qué iba a pasar, pero aquí lo importante es que nos dejaron salir y desde ahí nos pudimos dirigir a los barrios de los civiles para demostrar que efectivamente los civiles lo están pasando no mal, es un infierno lo que están viviendo los civiles hoy día en Ucrania, Soledad.